Noches a todos. Bienvenidos sean a esta sesión de estrategias asertivas. Vamos a continuar con el tema de hace 15 días y era importante, como les mencioné en la sesión pasada, que checáramos por qué es complicado ser asertivos. Hoy vamos a ver ya como la forma en la que sí podemos comunicarnos y sin más preámbulos voy a compartirles la pantalla. Recuerden que es importante que las personas que no estuvieron en la sesión pasada de hace 15 días vean el video con el que empezamos a trabajar, ya está en YouTube. Este también va a estar mañana ya en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Ok, entonces, bueno, pues empezamos. Bueno, miren, como está acá en esta foto que me encanta, en la asertividad, yo me respeto, pero también te respeto a ti. Ya revisamos y por eso me di el chance de tener esa hora para la anterior, para revisar esto de que yo no puedo ser asertivo si no me creo con el derecho de ser asertiva, de que puedo y que merezco serlo. Esto tiene que ver con autoestima. Así que si nos sentimos de repente como incapaces de poner límites, primero tendríamos que trabajar un poquito este tema de la autoestima. Ok. A ver, la asertividad es la habilidad de expresar opiniones, emociones, pensamientos, peticiones en una forma honesta, oportuna, directa, firme, respetuosa, respetando los derechos, mis derechos y también respetando los derechos de la otra persona. Y como vemos acá que se trata de una habilidad, repito que no nacemos siendo asertivos, nacemos siendo pasivo-agresivos. Así que es algo que vamos a ir desarrollando, vamos a ir puliendo. Va a haber personas con las que te cueste más trabajo ser asertiva o asertivo y generalmente se trata de las personas, pues, ¿qué más queremos? Ya mencioné la vez pasada que la familia, pues en la familia hay lealtades familiares, hay lealtades inconscientes y a veces con un temor muy infundado de que voy a herir a alguien, no pongo límites, ¿no? Así que es importante que también chequemos que para poder estar en paz conmigo, para no estar en guerra conmigo, pues necesito ir puliendo y aprendiendo esta habilidad tan hermosa que es la asertividad. Y digo hermosa porque se trata de hacerlo de una manera respetuosa, como dice acá. Entonces, la asertividad no es atacar a nadie, no es quejarme, no es recriminar, ni juzgar, ni desaprobar al otro. Eso ya lo revisamos en la sesión pasada y antepasada también. Cuando vimos el tema de formas que no ayudan para comunicarse, ahí revisamos esta parte. Tampoco ser asertivo es sacar temas no resueltos del pasado. Tenía yo un maestro que decía que hay personas que no son histéricas, que son históricos, ¿no? O somos histéricas o históricas. ¿Por qué? Porque de repente estamos en una situación y nos acordamos de hace 10 años, de hace 7, y estamos, en lugar de tratar una negociación que sea eficiente, estamos sacando temas que la verdad en este momento pues no van a ayudar a esto, más que le van a agregar tensión a la situación. Tampoco es responsabilizar de todo al otro y menos es manipular. Digamos que todo esto que está aquí va en contra del principio y del objetivo y de la definición de la asertividad. Muy bien, entonces, ser asertivos es elegir conscientemente una forma saludable de comunicarse. Es usar el lenguaje para aclarar, para hacerle ver al otro algo que no está viendo y que francamente no tiene por qué ver,
porque nosotros pues sí sabemos cómo nos sentimos y es más, a veces ni nosotros sabemos bien cómo nos sentimos, pero el otro no se da cuenta de cómo estamos, ¿no? Así que también es una forma de hacerle ver al otro algo que no está viendo. Y también la asertividad es una forma en la que yo rediseño una relación. ¿Por qué aquí dice rediseñar? Bueno, pues porque antes de hoy, por ejemplo, o antes de que yo tenga las herramientas asertivas, pues mi relación y mi manera de usar el lenguaje era otra. Pude haber usado manipulación, ofensa, quedarme callada, permitir. Claro, antes lo hice como mejor pude. Antes lo hice con las herramientas que tenía. Hoy estoy aprendiendo esta nueva forma y entonces te voy a mostrar a ti cómo quiero que sea mi relación contigo. ¿De acuerdo? Esa persona con la que yo establezca asertividad, pues puede ser como quiera con los demás, ¿no? Pero conmigo es como mostrarle el camino de cómo a mí me gusta que se relacionen conmigo. Esto es importante. Cuando en un taller que di de asertividad, me decía una chica, oye, Pau, entonces si yo soy asertiva, ¿mi jefe va a cambiar o mi mamá va a cambiar? No, pues no sé, no tengo idea si vayan a cambiar ellos porque es una decisión propia, pero por lo pronto sí estamos como haciendo peticiones, diciéndoles qué cosas queremos de ellos y ellos pues ya sabrán en esta también derecho asertivo si quieren participar o no, ¿no? Pero no es como el objetivo que el otro cambie. Yo creo que el principal objetivo aquí es que yo cambie mi manera de usar el lenguaje. Eso es como lo más importante de la asertividad, no guardarme las cosas y tampoco usar un mecanismo agresivo que solamente me deja con culpa. Esa es la verdad. Ok, entonces, a ver, continuamos acá. Miren, ya les había compartido en el chat algunos de los derechos asertivos. Aquí hay 17, hay material en donde hay 28 derechos asertivos, pero básicamente creo que estos son los más importantes. Tenemos derecho a estar solos, a no ser lógicos, a decir no sé, a expresar nuestros sentimientos, a ser tratado con dignidad y respeto. Y esto me parece maravilloso. Creo que lo tenemos que conocer, ¿no? Porque además, bueno, como dice acá, son derechos universales, así como los derechos humanos, ¿no? Pero si yo no los conozco y menos los uso para comunicarlos al otro, pues entonces va a ser muy difícil que estos derechos, pues yo los haga valer. Esto es importante. Ok. A ver, miren. Esto es súper importante aquí en el tema de la asertividad. Como aquí les puse, cuando yo voy a establecer un límite es porque alguna de estas necesidades no la siento cubierta con la otra persona. Fíjense cuántas necesidades humanas hay. Creo que esto ya se los había compartido en otra sesión de la comunidad, pero es importante que lo revisemos porque cuando yo estoy con emociones displacenteras con la otra persona, como dice acá, una o más de estas necesidades no las siento cubierta. ¿Mm? Entonces, cuando sucede esto, yo voy a tener, quiero enseñarles esto primero. Yo voy a sentirme de esta manera, que si mis necesidades no están satisfechas, así me siento. Fíjense cuántas emociones hay. Yo esto lo tengo, la gente que está conmigo en terapia, que va presencial, sabe que esto lo tengo enmicado. O sea, de hecho aquí los tengo, miren. Aquí están. Ay, nada más que tengo la cosa esta del filtro. Aquí los tengo enmicados. ¿Por qué? Porque a veces las personas no saben cómo se sienten. Es como, pues me siento mal, pero no sé bien cómo me siento. Entonces esto les ayuda mucho a entender. No es suficiente en la comunicación asertiva decir, me siento mal. Me hace sentir mal que tú digas tal cosa. No, creo que no nos quedamos muy cortos con esto. Así que estos tres
enmicados, o sea, estos tres materiales, estas tres hojitas, esta y la de las necesidades humanas nos sirven mucho para cuando queremos establecer una petición y un contacto asertivo con alguien. ¿Mm? Entonces, me voy a regresar un poquito acá porque esto es súper importante también. Este es un modelo de Byron Katie, ya se los había compartido en algunas sesiones. Ella divide como, en este caso vamos a hablar del contexto de la asertividad, ¿no? ¿En qué punto yo sí puedo establecer límite con alguien de acá? Porque bueno, aquí son hechos, estos son hechos. Imagínense que aquí es pues los sismos o desastres naturales o alguien fallece o no sé, se elige a un presidente, o sea, los hechos que en la cotidianidad se dan están aquí. Y aquí está lo que el otro hace, piensa, elige, opina. Aquí está todo esto. Este es como siempre comento, este es el gobierno del otro y este es mi gobierno. Ujú. Esto se los estoy mostrando porque a veces yo quiero poner límites con cosas que no están en mi ámbito. Es decir, yo voy y le digo a una persona, es que, por ejemplo, tengo ahorita una consultante que quiere, que su hermana tiene un tema de alcoholismo y entonces quiere que vaya a sesiones para que trabaje eso, ¿no? Entonces la hermana pues no quiere, no quiere, creo que ni siquiera ha entendido esta parte como de la conciencia del tema de la adicción, pero bueno, este tema está en el ámbito de su hermana, no en el ámbito de ella. Y aquí me pueden decir, no, Pau, pero es que como es su hermana, pues ella le duele. Sí, entiendo que le duela la situación de la hermana, pero cuando yo voy a establecer límites, necesito entender que hay una afectación como directa del otro conmigo. Por ejemplo, si un jefe mío me trata con violencia verbal, o sea, aquí hay una afectación directa del otro conmigo. Y claro que se puede poner un límite ahí, ¿no? Cuando un amigo mío llega y me da un zape aquí en la cabeza, ¿no? Eso me corresponde 100% y está afectando mi ámbito emocional y físico. Claro que hay que poner límites ahí. Entonces, ¿por qué? Porque miren, aquí el color amarillo tiene un lugar hasta donde llega, que es el límite. Y aquí yo también tengo un límite. Uh-huh. Entonces, antes de que elijan poner límites, pregúntense, ¿esto que está sucediendo me afecta directamente a mí de alguna manera? Física, financieramente, emocionalmente, ¿me afecta? ¿O es solo una decisión del otro en donde la verdad es que no hay una afectación fuerte para mi ámbito, ¿no? Es importante que se pregunten esto. ¿Por qué? Porque a veces interferimos en los procesos del otro. Y esto pues no es eficiente, ¿no? Cuando yo quiero que el otro haga algo porque yo siento que para mí es lo mejor, pues eso no es asertividad, eso es manipulación, ¿no? Hermana o hermano, no te cases con tal persona porque no te conviene. Bueno, pues ahí me estoy metiendo en el ámbito de la otra persona. Y creo que eso va en contra del principio de la asertividad, que es respetar. ¿Se acuerdan? Respetar al otro. Muy bien. Entonces, es importante que veamos todas las emociones, como les decía, que yo me genero o que se generan en mí cuando mis necesidades no están cubiertas. Y aquí es cuando puedo empezar a poner límites. Todo esto que siento cuando no están cubiertas mis necesidades es lo que yo me aguanto y me reprimo cuando estoy en actitud pasiva, cuando estoy en un modo de comunicación pasiva en donde me aguanto todo. ¿Mm? Y esto que está por acá, pues yo siempre comento que estas son las conquistas. O sea, una vez que ya puse límites, que estoy rediseñando mi relación con los otros, ya puedo irme poco a poco sintiéndome de esta manera. Pero esto es algo que yo voy consiguiendo conmigo. Ujú.
Ok, entonces, si quieren, las personas que deseen, yo les puedo mandar este material para que lo puedan imprimir. ¿Sale? Ahí me mandan un mensajito o se los mando más tarde al chat, quien lo quiera, pues de ahí lo puede tomar. Muy bien. Fíjense aquí, esto está muy interesante, porque este fue un ejercicio que yo hice en algún taller de asertividad. Entonces, en el manejo asertivo, pues siempre hay un hecho, ¿no? En este caso es la esposa deja encendida la luz del garage toda la noche y había un acuerdo de apagarla antes de dormir. El esposo enojado le recrimina esto. Ujú. ¿Cuáles son los sentimientos? Si recordamos la tablita que les acabo de poner de los sentimientos. ¿Qué es lo que ella siente cuando él está enojado y le recrimina? Bueno, ella siente enojo, frustración, herida, confusión, impotencia. ¿Qué es lo que él siente? Es importante esta ecuación porque parece que cuando sucede algo que no nos gusta, parece que yo siempre soy aquí la víctima, que yo soy la persona atacada, la persona desaprobada, la persona que está sufriendo y también el otro desde su lugar, también como humano, pues experimenta emociones y experimenta sentimientos porque sus necesidades no están cubiertas. Entonces, fíjense cómo, bien interesante, se parecen mucho. Él siente impotencia, inseguridad, preocupación, desprotección, indefensión y enfado por el tema de la luz. ¿Mm? Las necesidades de ella no están cubiertas. Ella siente que no se cubrieron sus necesidades de respeto, de armonía, de valoración, de tranquilidad, pues todas estas. ¿Qué es lo que él siente? Él no ve cubiertas sus necesidades de seguridad, de protección, de paz, de valoración, de delicadeza y todas estas. ¿Mm? Esta que está acá abajo es una frase asertiva. Aquí se entiende que yo ya logré, imagínense que yo soy la esposa, yo soy esta mujer. Yo ya logré aquí entender los sentimientos de mi pareja. Como ya logré ver qué necesidades en él no estaban cubiertas y por consecuencia cómo se sintió con eso, ya puedo hacer un desenganche emocional. El desenganche emocional básicamente es esto de, bueno, pues es que no es personal. Su enojo, entiendo que me habló enojado porque estaba preocupado, ¿no? Y aquí como dice acá, yo, o sea, si yo soy la esposa, le digo, sé que te sentiste inseguro y preocupado porque dejé las luces encendidas, te entiendo. Esto es muy asertivo. Decirle a la persona, te entiendo. O sea, aquí estoy validando su emoción. Estoy validando todo lo que él sintió. Y entonces también le hago ver, para ti es importante, ay, aquí me faltó error de dedo, para ti es importante ahorrar energía. Por eso él se sintió preocupado, desprotegido. ¿Mm? Olvidé apagarlas y me comprometo a estar mucho más pendiente. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues se hace una tormenta perfecta con este tema, ¿no? Porque entonces yo me empiezo a poner defensiva como esposa. Y es como de, es que nunca me dices de lo que hago bien y siempre lo que hago mal y no es justo. Entonces yo me meto automáticamente en un tema de victimización, ¿no? Cuando sería muy, muy eficiente y muy sano para mí, para mi paz, sobre todo, hacer esto de sacar la hojita. Hay personas que me han dicho con este material, oye, Pau, pero es que al principio pues es como muy desgastante. A ver, voy a sacar la hojita a ver cómo se sintió él. Voy a ver en la hojita cómo me sentí yo. Entiendo. Entiendo que al principio es como, no tengo a la mano la hojita, ¿no? Tenía una consultante que traía sus hojitas en su celular, ¿no? Entonces, cuando ella quería tener un encuentro asertivo, pues checaba sus hojitas, sus imágenes ahí, en la foto, ¿no? Esto, como lo comenté en la sesión pasada, sé que necesita un proceso de integrar información.
es un proceso de aprenderlo a ser diferente. Es un proceso de aprender a usar un lenguaje distinto. Entiendo que es un proceso, pero igual como lo compartí aquella vez, creo que es un proceso que vale mucho la pena y el tiempo que yo dedique a checar mis hojitas, ahorita yo, por ejemplo, yo, Paulina, ya no tengo que checar tanto las hojitas, o sea, ya sé como por dónde va porque ya lo he trabajado conmigo, ya no necesito las hojitas, pero sí, cuando vamos empezando, sí es importante que las tengan a la mano. ¿Mm? Fíjense cómo se va a sentir el esposo si la esposa le dice así, le dice esto, en lugar de empezarse a poner defensiva y atacar y descalificar, el otro se va a poner peor. Cuando yo me pongo defensiva, el otro se pone defensivo. No hay más. Es así. ¿Mm? Es otra forma, también el hacerlo así, es una forma de entender los sentimientos de mi pareja. Es una forma de desengancharme, les decía, y de atender la necesidad, no el sentimiento. Entiendo que la necesidad de mi esposo es sentirse seguro financieramente, porque le importa ahorrar energía. Bueno, pues entonces me voy más bien por eso, por ese lado. Aquí podríamos usar un montón de ejemplos. Y de hecho tengo tres que me compartieron sus compañeras de la comunidad, que vamos a trabajar con ellos. Por eso hoy no hicimos meditación al inicio, porque quiero aprovechar lo más que se pueda este tiempo para poder trabajar con los casos reales. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el caminito asertivo? Es este. Primero hago mi observación sin evaluar. Ahorita les voy a poner un ejemplo de esto. Luego reconozco mis sentimientos y si me doy el chance, reconozco los sentimientos del otro también, porque esto se llama conjetura empática. Se los quiero poner aquí en el chat. Ok. Entonces, cuando yo reconozco los sentimientos de esa persona y los míos, yo tengo una conjetura empática. ¿Por qué? Porque me está quedando muy claro cómo se sintió el otro en el momento en que hizo tal cosa o dijo tal cosa. Eso me ayuda mucho. Y después asocio esos sentimientos con las necesidades del otro y con las mías. Y después de esto, realizo peticiones. Ya puedo pedir qué es lo que yo necesito del otro. Ya puedo pedir qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría o qué preferiría yo en mi relación con esta persona. Uh-huh. Ok. Entonces, cuando yo hago, acuérdense que aquí dice observación sin evaluación, porque ya habíamos hablado de que las evaluaciones son estas, ¿sí? Cuando yo quiero ser asertiva, pero le digo al otro, tú me has amenazado, me has ignorado, me has explotado, me has insultado, me has timado, me has utilizado. Cuando yo uso estas evaluaciones, el otro se va a poner defensivo, ¿sí? Entonces, yo sugiero que cuando haya un encuentro asertivo, nunca usen este tipo de palabras, que además me ponen en la silla de la víctima. A mí, yo me pongo cuando yo las uso. Y eso tampoco sirve para un encuentro asertivo. Recordemos que en el encuentro asertivo yo me creo merecedora de establecer un límite, de decir qué opino, qué siento, qué pienso y qué quiero. Y cuando yo estoy en silla de víctima, yo no me siento así. Yo me siento, pues como dice acá, ¿no? Pisoteada, me siento indefensa, no me siento con la energía suficiente para poder establecer una conversación que me lleve a un ganar-ganar, porque esa es la idea de la asertividad, que haya un ganar-ganar en ambos casos. ¿Mm? Muy bien.
A ver, entonces, en la asertividad se tienen que cuidar estos aspectos, es muy importante. Cuando yo vaya a tener un encuentro asertivo, cuidar que mi cabeza y mi cuerpo esté derecho, que tenga una distancia prudente. Qué importante es esto de no tener una comunicación no verbal de reto, ¿no? Y el reto es como esto, como cuando saco el pecho y ¿qué, ¿no? O sea, como que estoy en una postura de desafío ante el otro, ¿no? Entonces, cuidar una distancia prudente, una distancia cómoda para los dos es importante. Hacer un contacto visual claro, porque si yo no te estoy viendo a los ojos, pues te estoy diciendo con mi comunicación no verbal que no me importa tanto, que no estoy en contacto contigo. Entonces, fíjate, aun cuando mi comunicación verbal sea muy acertada, cuando sea muy cuidada mi comunicación verbal, lo que estoy diciendo, si yo no te veo a los ojos, no vas a creérmela, o sea, no me vas a dar credibilidad con esto. Igualmente, si yo te estoy diciendo verbalmente, quiero solucionar esto, pero mi gesto del cuerpo está tenso, estoy echada para atrás, mi tronco está echado para atrás, volteo a ver a otro lado, estoy con el celular, pues tampoco me la vas a creer tú, ¿no? Mi expresión facial también es importante que exprese seriedad, lo cual no es enojo, es nada más, es como, eh, yo he trabajado, les decía, en talleres con esto, ¿no? Entonces paso a dos personas al taller, o sea, del taller, que pasen al medio, entonces una persona le hace una petición a la otra y checamos cómo es esto, cómo es su expresión, cómo usa sus palabras, cómo usa su tono de voz y tal, ¿no? Y me acuerdo una vez que era, o sea, ella me dijo, yo voy a ser la de mamá y él va a ser mi hijo. Un participante del taller funcionó como el hijo. Entonces, ella lo que quería era poner límites en cuanto a, me parece la hora de llegada, ¿no? Necesito o quiero que tu hora de llegada sea tal hora, pero lo decía de una manera como sonriéndose. Lo decía como escondiendo las manos. Y entonces yo le dije, ¿cómo te estás sintiendo? Me dijo, es que me pongo muy nerviosa al decir esto. ¿Por qué? Porque siento que no tengo derecho a pedirlo. Siento que mi hijo ya me tomó la medida. Le dije, entonces no te sientes merecedora de poner el límite. Porque me decía ella, es que mi hijo no me toma en serio. Y le dije, ¿tú te tomas en serio cuando pones el límite? Pues no me tomo muy en serio. Si yo quiero ponerte un límite, pero estoy sonriendo o estoy alzando los hombros o estoy muy tímida o me echo para atrás, pues vas a decir, ay, ¿sabes qué? Pues no, esto no funciona, no va a funcionar, ¿no? Así que tenemos que checar todo esto. El tono y el volumen de la voz también es muy importante. De hecho, al final les doy alguna estrategia de un encuentro difícil, se llama así, como cómo entrenarnos en un encuentro difícil, porque necesitamos ir graduando y modulando nuestro tono y nuestro volumen de voz. ¿Mm? Me acuerdo también cuando mi hijo hoy tiene 17 años y estaba en el prepri, cuando un día me llegó con una mordida en la mano. O sea, la mordida le duró como una hora, ¿no? Entonces le dije, ¿qué te pasó? Es que me mordió Melanie, me dice Pablo. Dije, ok, a ver. Entonces le dije, te voy a enseñar cómo vas a manejar esto tú. A mí me importaba mucho que él pusiera límites, ¿no? Entonces le dije, te vas a parar de esta forma, vas a mirarla, el contacto visual era importante, ¿no? Y entonces le dije, vas a decirle a Melanie con el dedo, ¿no? A mí no me muerdes. Su voz era muy débil al principio. Era penoso. A mí no me muerdes. Yo le decía, a ver, firme, hijo. Firme. Trátalo de decir, no enojado, pero sí firme. A mí no me muerdes. A mí no me... O sea, toda la tarde me acuerdo que ese día estuvimos entrenando esto y cómo se tenía que parar y qué volumen, todo esto, ¿no? Cuando llegó a la escuela,
bueno, cuando llegó de la escuela, le pregunté cómo te fue con Melanie. Me dijo, pues yo ya no me mordió hoy. Me dice, mordió a otros niños, pero a mí ya no. Porque esto es lo que les comentaba al principio. Pablo se ayudó a diseñar o a rediseñar la relación con Melanie y le mostró que él no iba a permitir esa violencia, pero de una manera firme y también respetuosa. O sea, él nunca la violentó, la ofendió, la golpeó, nunca. Solamente usó su voz, su tronco, su postura para hacer valer un derecho en donde dijo, no quiero, no te voy a permitir que me muerdas. ¿Mm? Qué importante eso, porque yo como mamá pude, a ver, como muchas mamás, ir a hacer un relajo a la escuela, ¿no? De óigame, y la mamá de fulanita y hagan algo y no sé, o sea, en una actitud a lo mejor hasta agresiva con la escuela y con los directores y todo, ¿no? Y para mí era más importante enseñarle a mi hijo a poner esos límites. Y creo que es algo muy valioso para ellos, que les enseñemos esto. Em, esta pregunta es asertiva porque a veces, sobre todo, miren, yo he visto esto en el ámbito laboral, ¿no? Y a propósito, de veras que viene la primera, ¿cómo se llama? Disculpen ustedes, voy a abrir la petición, no petición, sino como el ejemplo que nos puso una de sus compañeras. A ver, entonces los voy a leer porque tiene que ver con esto, con esta pregunta. Dice, ok, ¿cómo poner límite amoroso con mi secretaria con la cual me he comunicado respetuosamente, apoyándola cada vez que esté en mis manos? Sin embargo, abusa, eso creo. Le he pedido en repetidas ocasiones que cuando acuda a consulta al ISSSTE me comente un día antes de actividades y porque así lo solicita Recursos Humanos. Y me coloco en aprietos para justificarle y no lo hizo. Después de 3 ocasiones que me informó por mensaje el mismo día y media hora de la cita programada el lunes pasado, me enojé mucho porque sentí una falta de respeto. Aquí estamos viendo cómo la necesidad de ella no se vio cubierta, la necesidad de respeto, de consideración. Y que la petición que le había manifestado en 3 ocasiones previas, por primera vez le realicé una llamada por escrito. Yo creo que aquí es llamada de atención, donde le solicita informe con un día de antelación para poder estar en la posibilidad. A ver, la llamada de atención con previa coordinación y aprobación. Ok, entonces aquí lo que estamos observando es que la asistente de esta persona, ella le pide, le hace la petición expresa de que le avise un día antes y no lo respeta. Entonces, aquí en este caso es muy importante hacer este tipo de pregunta. Que yo como su jefa o una persona en un más alto rango le pueda decir, a ver, veo, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto de nombrar el hecho y ver las necesidades y todo, ¿no? Le digo, yo le diría asertivamente, veo que después de 3 ocasiones que te pedí que me avisaras este tema, no lo has hecho, ese es el hecho, y te quiero preguntar si hay algo con lo que yo pueda contribuir contigo para que tú me ayudes con este aviso. Fíjense aquí qué diferente se siente, porque estoy considerando las necesidades de la otra persona. ¿Cómo puedo contribuir contigo para que me ayudes con esto? El otro día me decía una mamá, es que yo quiero que mi hijo saque la basura, por ejemplo, y no lo hace, ¿no? Entonces es como, ya platicaste con él en relación a cómo se siente, a las horas que tú le pusiste para hacer lo de la basura. Quizá lo de la hora no le viene bien a él, quizá podrían cambiar la hora, quizá podrían hacer una negociación con esto. Y sobre todo la pregunta, ¿cómo puedo contribuir contigo para que me ayudes con esto? En la casa,
en la familia, generalmente, y esto es por mucha cultura ancestral ya, ¿no? Me parece que se da todavía mucho la situación de que los papás imponen, exigen y ordenan, ¿no? Como la tienes que sacar y me vale, ¿no? Y no saben cómo se siente la otra persona. Ya les decía al principio que esto es de ganar, ganar, ¿no? Entonces, yo gano, pero también yo necesito que mi hijo entienda que esto es una ganancia para la casa en cuestión de la funcionalidad de la casa. Y necesito hacérselo saber, hacérselo notar. Entonces, yo aquí le contestaría a esta persona que me mandó esta historia que use esta pregunta y que revise un poquito como de cómo anda la vida de esta persona, porque no lo sabemos. A veces damos por sentado que no me avisa porque me está desafiando, porque le caigo gorda, porque quiere pasar por encima de mi puesto, porque, ay, no sé, nos hacemos muchas ideas, pero no hay cómo preguntar. Otra pregunta puede ser, ¿cómo va tu vida en este momento? Porque veo que en esta petición que te hice te distrajiste y no la has hecho y para mí es importante. Esta es otra comunicación asertiva. Ok, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Dice, te comento, caso, ok, mi comunicación asertiva con mi hija no me habla desde hace un año. Dice mi hija que es porque todo lo comunico a mi mamá y a toda la familia materna. A mi mamá sí, y mi mamá en algún momento pregunta sobre el tema, a los demás no. Se entera por mi mamá. Bueno, aquí ya no leo lo demás porque aquí está muy claro. O sea, a ver, tu hija se siente traicionada. Aquí hay la necesidad de respeto, consideración, privacidad y confidencialidad no se vieron cubiertas con tu hija. Ella, al no haber cubierto esto, se siente enfadada, herida, frustrada, impotente y por eso no te habla. ¿Mm? Entonces, yo te diría, siéntate con ella a preguntarle cómo te sentiste cuando yo le compartí esto a mi mamá, o sea, la abuela, entiendo acá, escuchar sus sentimientos y prometerle que no va a volver a suceder. Ese puede ser otro acuerdo eficiente, porque sí aquí hay un tema en donde no hubo confidencialidad y duele mucho y enfada mucho que si yo te cuento algo importante, tú a ti lo vayas a abrir con otra persona. Eso sí molesta bastante. Ok. Entonces, ok, bueno, a ver, voy a leerles otro caso que me mandaron. En enfermedades largas, he estado llevando a mi, estado para mi hija, dice. En enfermedades largas, llevando a la escuela, fiestas, la he sacado de borracheras, acompañado a trabajos, gracias a Dios, después de un secuestro, express pude ir por ella junto con mi esposo. Después de que no funcionó el vivir con novio, fuimos por ella hasta una ciudad 2 veces. Ok, luego fallece su esposo. Ok. Bueno, dice, ahora ella tomó el papel de mamá y papá y, ok. Bueno, aquí lo que estamos observando es que hay un desorden familiar. Cuando hay duelo, hay alguien, alguna hija o hijo que por alguna lealtad familiar toma el lugar de papá o de mamá o de algún hermano y tal, y eso se llama desorden familiar. Aquí más que poner límites, es cuestión como de que la mamá vaya, por ejemplo, a una constelación familiar a poner orden nuevamente en cuanto a ella ocupar su lugar de mamá, trabajando un poco aquí el tema de autoestima, yo creo, y que desligue y le quite esa carga pesada a los hijos de que ellos tengan que hacerse cargo, porque la verdad no es eficiente y tampoco es sano. ¿Mm? Ok, entonces estos son algunos de los casos que me mandaron. Vamos a ver, vamos a continuar con las estrategias
Esto es como un poco los cuadritos, los rombitos que les mostré, pero esto es como en lista. Y se lo quise poner aquí porque a veces no hablamos en primera persona, hablamos como en segunda o tercera persona. Y es importante que cuando yo mencione mi sentir y mi pensar y mi opinión, hable primero con el yo siento, yo siento. Ujú. Importantísimo también que cuando tenga una conversación asertiva, libere emociones antes, please. Esto es muy importante. Hay gente que quiere ir a tener una conversación asertiva muy enojada o muy triste. Para esto está el ritual de liberación de resentimientos que está en el canal de YouTube. Justo para esto. Escriban todo lo que sientan, saquen todo el veneno ahí y quemen esa hoja o díganselo a una fotografía de la persona o cierren los ojos, imaginen que la están viendo o lo están viendo y se lo dicen. Es decir, drenen el dolor, la herida, el enojo o la furia, drénenlo. Y sientan en su cuerpo mucho más, un espacio mucho más abierto para que puedan tener una conversación serena. Si yo no hago esto, voy a llegar, a lo mejor mi intención es como aparentar estar muy en dominio, muy, como muy dueña de la situación, pero eventualmente va a salir la tristeza o voy a empezar a hablar y se me va a quitar súper la voz y voy a llorar de enojo y de repente, o sea, ya mi intervención aquí ya no va a ser buena. Entonces, claro que se vale llorar y siempre lo comento, es un derecho asertivo también, ponerme en contacto con mis emociones. Está bien, lo libero, lo sano y entonces ya puedo ir a platicar con esta persona. Ujú. Entonces, de otra manera, la energía va a salir sí o sí. No va a haber de otra. Y no es porque nosotros queramos que no sea eficiente, sino que pues traemos ahí la emoción viva. Y la emoción, lo he repetido mucho, quiere salir y quiere ser liberada. No quiere hacerte daño. Nuestras emociones no están en nosotros, atentando contra nosotros o quitándonos paz. Están porque necesitan liberarse. ¿Mm? Entonces, esto nunca lo olviden, por favor. Ok, entonces vamos a ver aquí ejemplos ya de cómo es evaluar, observación sin evaluación, que es el hecho concreto. Me di cuenta de que nuevamente dejaste tirada tu toalla en el baño. Reconozco sentimientos, mis sentimientos. Con eso me siento enfadada, frustrada, impotente y triste. Asocio mis sentimientos con las necesidades, porque mis necesidades de consideración, respeto, conexión, tal y tal, no se vieron cubiertas. Con este hecho, mis necesidades no se vieron cubiertas. Por lo que te pido que cada vez que te bañes la coloques en el tendedero. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Esto es súper importante de estarías dispuesto a hacerlo porque el otro puede decir sí, no o negociar. Uh-huh. Ya decía yo en la sesión pasada y antepasada que el ser humano no estamos listos, preparados, no hemos ejercitado mucho el que alguien nos diga que no. O sea, lo sentimos como, híjole, como una afrenta personal, como un rechazo, como no me ama y no me quiere y no le importa. O sea, nos metemos en un rollo muy dramático cuando la verdad es que el otro sí tiene derecho a decir que no. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si aquí mi hijo me dice, pues, ¿qué crees, mamá? Que no, no voy a levantar mi toalla del baño. Ahora fíjense, muchas veces en estos talleres me han preguntado, oye, Pau, ¿y en serio si hay alguien que dice que no? O sea, ¿sí te ha tocado la experiencia de que alguien diga, pues no? Y entonces les voy a contestar muy honradamente, la verdad es que no. No me ha tocado a nadie que diga que no.
O sea, todas las personas te dicen que sí o sea. Diferente es que a la hora de hacerlo se les olvide o se les vaya o no lo hagan, ¿no? Pero de entrada, todas las personas te dicen, sí, sí lo voy a hacer, sí lo quiero hacer, sí estoy dispuesto a hacer esto que me pides. El tema de la negociación es justo para que entendamos cómo se va a dar esto. En el tema de los hijos, por ejemplo, necesito que saques la basura lunes, miércoles y viernes. Ahí va la negociación. ¿A qué hora quieres sacarla? ¿Qué hora está bien para ti? Los papás generalmente imponemos la hora. Se va a sacar a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, un buen manejo, negociación asertiva es preguntarle, ¿a qué hora te viene bien a ti? Se va a sacar sí o sí, lunes, miércoles y viernes. Te estoy contribuyendo a que tú elijas la hora. Y esto ayuda para que el hijo se sienta en una responsabilidad mayor. ¿Mm? Para que se sienta más involucrado con eso que tú le estás pidiendo. ¿Sí? Para eso es esto de la negociación, es muy importante. Si yo hago una petición, pero no estoy lista para el no, entonces no fue petición, fue imposición. ¿Sí? Esto es bien importante. Amiga, te pido que la próxima vez que nos veamos, que quedemos para tomar el café, por favor llegues puntual, porque he visto que generalmente llegas media hora después y con eso me siento frustrada. ¿Sí? Ese sería otro manejo asertivo. Entonces, es bien importante. Yo cuando hago la petición estoy preparada o preparémonos, por favor, porque esto es, ya les dije que es cuestión de un hábito. Preparémonos para que el otro diga sí, no o negociemos. Por favor, vayamos entendiendo que el no del otro tiene tanto derecho de decir no como yo quiero también muchas veces decir que no. Entonces, si yo quiero decir que no y voy a empezar a poner en práctica esto, también necesito integrar el hecho asertivo, el hecho saludable de que el otro también puede decir que no. ¿Y qué hago cuando el otro dice que no? Pues ya veo, busco mis recursos, busco mis estrategias, veo otras opciones, me creo posibilidades diferentes, ya veo qué hago yo desde mi ámbito. Pero libero a esa persona de que tenga que decir que sí cuando en realidad quiere decir que no. La libero. Muchas veces los seres humanos creo que mentimos, ¿no? De, oye, te invito a una fiesta y yo quiero quedarme viendo Netflix, ¿no? No, fíjate que hoy se me complica porque tengo un curso y tengo tal, ¿no? Y creo que ahí con el tema de la mentira piadosa, pues tengo miedo de lo que la otra persona pueda pensar de mí, ¿no? Em, no sé, en algún momento me decían, bueno, y estas mentirillas piadosas de tengo un curso y no voy a ir, ¿qué tan mal o bien está, no? Entonces les decía, pues ni mal ni bien, ¿no? Si a ti te funciona, porque bueno, creo que no se le hace daño a nadie, tú conservas tu no, ¿no? Y la otra persona, pues ya se organiza con esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo sé que no es sencillo, no es algo de entrada fácil, pero es todo un marco de respeto para mí. Yo siempre he pensado que poner límites, primero respeto para mí, es una consideración para mí, es darme mi lugar. ¿Cuánta gente no me ha dicho, es que Pau, no me dan mi lugar, es que no me dan mi lugar? Y entonces les digo, a ver, pues tu lugar dátelo tú. Esto de la comunicación asertiva es una muy buena forma en la que yo me puedo dar mi lugar para que entonces ya el otro respete esta parte. ¿Me dejan de querer si soy asertiva? No, ya lo vimos en la sesión pasada. ¿Me sacan del clan? ¿Me sacan del grupo? No, no. O sea, lo único que se va logrando eventualmente es que te vayan respetando. Y no importa si antes no pusiste límites, es un buen momento para empezarlo a hacer gradualmente.
Gradualmente vas diciendo que no. Vamos a ver algunos ejemplos asertivos de cómo decir que no. ¿Mm? Esto, esto es lo que no debemos hacer, lo que no debemos usar. Las palabras polares del siempre, nunca, todos, esto no funciona. Para empezar, el siempre y el nunca, no existe esto. ¿Vale? Y hablar en segunda persona tampoco es funcional para la asertividad. Cuando empezamos a hablar de es que a uno eso no le agrada. ¿Quién es uno? Pues uno soy yo. Entonces yo voy a hablar de mí. Es muy molesto que a mí me hagan eso. Cuando lo haces yo me siento mal. Es muy triste que tú te hayas comportado indiferentemente conmigo. Esto no funciona para la asertividad, así que, please, empiécenlo a sacar de su repertorio y entonces empezar a usar esto de hace 2 horas, que no es igual que siempre, hace 2 horas tú dijiste que yo era tonta y me sentí muy enfadada y muy herida y muy triste y te pido que no lo vuelvas a decir. Ayer en la tarde, cuando estábamos en el mercado, tú dijiste que yo era una inútil y me sentí muy triste, enfadada, me sentí frustrada, me sentí muy herida por tus palabras y te pido que no lo repitas, que no lo hagas conmigo. Es muy diferente a usar este tipo de cosas. Además es muy ambiguo, fíjense, es muy confuso esto, ¿no? ¿Quiénes son todos? ¿Qué siempre, no? Esto no funciona. Muy bien. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo poner en práctica la asertividad. En este caso, pues el jefe, recibí tus informes, pero todos están mal redactados. ¿Cómo crees que puedo mejorarlos? Esta es una respuesta asertiva. Tu forma de contestarme no fue la mejor. ¿Cuál crees que pudo haber sido una mejor respuesta? Fíjense, aquí yo le devuelvo con una pregunta, estoy tomando en cuenta lo que esa persona desea para mí y para ella. Continuamos. Algunas maneras de rechazar sutilmente pedidos sin ser descortés. Gracias, en este momento no me encuentro interesado. Me encuentro un poco ocupado. Por el momento estoy bien con mi compra. Es importante que mantengamos, esto aparece en algunos artículos de asertividad, es importante que mantengamos la misma frase. Les voy a contar un ejemplo. Hace algunos años entró a mi oficina yo trabajaba en la Fiscalía de Guerrero y entró una persona a vender enciclopedias, ¿no? Entonces me dijo, oiga, fíjese que estoy vendiendo y ya sabes que te lo pintan de 10, ¿no? Entonces le dije, no, gracias, no estoy interesada. No, pero mire, le puedo hacer una rebaja porque gracias, no estoy interesada. Pero fíjese, le puedo quitar esto, pero entonces le agrego lo otro. No, gracias, no estoy interesada. Creo que le dije la misma frase 6 veces con el mismo tono, viéndolo a la cara. No, gracias, no estoy interesada. Hasta que él me dijo, gracias por su tiempo. Y se fue, ¿no? Es importante que mantengamos la misma frase. También con un amigo muy querido hace tiempo, en un chat, él puso, o sea, yo estaba en el chat y puso algo como de, algo mío que a mí me dolió, puso algo referente a mí que me dolió. Entonces yo le contesté, le dije, esto que acabas de decir me dolió, me dolió, me sentí triste. Ay, era broma, me dolió y me sentí triste. Ay, pero no aguantas nada, me dolió y me sentí triste. Ay, pero híjole, me dolió y me sentí triste. Lo último que me respondió fue, lo lamento, no sabía que te había dolido, lo siento. En estos casos sirve mucho mantener la frase, porque de otra manera la otra persona quiere que caigamos en el como, no pasa nada, no, sí pasa, sí me dolió. Ya basta de actuar como que no pasa nada. Y te estoy diciendo que sí me dolió de una forma respetuosa y serena, sí me dolió. ¿Sale? Muy bien. Otro ejemplo. Me siento muy frustrado por la discusión que tuve con mi jefe en la mañana. Identifico mi emoción
Por esa razón, el día de hoy no tengo muchas ganas de salir con ustedes. Acepto la emoción. Disculpen. ¿Sí? Me siento enojada por lo que me dijiste, identifico mi emoción, así que realmente no quiero seguir hablando contigo en este momento. Acepto mi emoción. Identifico y acepto. ¿Mm? Es importante que el otro se vaya dando cuenta de lo que está generando o de lo que se está generando en mí en una discusión. Es importante. Podemos decir, ¿sabes qué? Me estoy empezando a desesperar y no quiero reaccionar mal. Vamos a mejor a detenerle aquí. Yo soy la que me está empezando a desesperar. Yo estoy hablando de mi emoción. Es asertivo. No te estoy atacando. No te estoy diciendo ningún juicio ni evaluación. Te estoy diciendo cómo me estoy sintiendo yo. Eso es asertivo. Seguimos. ¿Por qué te comportaste de esa manera? Prefiero explicártelo cuando estemos más calmados. Claro, porque si aquí hay reactividad, va a haber impulso y puede haber mucha herida emocional. Y eso es lo que opino sobre el tema, dice alguien, ¿no? Entonces yo le puedo decir, no comparto tu opinión, pero la respeto. ¿Cómo no vas a estar en desacuerdo conmigo? No vemos el mismo ángulo, tu punto de vista está bien y el mío también. Es válido, aunque diferente. En este tema, yo muchas encontré con reuniones de amistades, de familia, ¿no? En donde había lucha de poder por ganar. O sea, alguien decía, yo necesito poner mi postura y que todo el mundo esté de acuerdo. No, ¿por qué? O sea, está bien tu postura, respeto tu opinión, nada más que yo no la comparto, pero pues es válida. Y fíjense aquí cómo renunciamos al tema del control. O sea, no necesito compartir tu opinión ni tú la mía, pero sí necesitamos respetarnos. Eso es lo que le estoy mostrando al otro con esto. Estoy harto de esta situación, dice la persona. Ahora mismo estás muy alterado. Mejor hablemos cuando estés más calmado y tengas disposición de dialogar. Porque si yo me quedo aquí, ya les dije, voy a empezar a enojarme yo también y va a acabar mal eso. Y sobre todo, miren, esto de la asertividad, otro punto importante es que me ayuda a mantener la relación. Hay vínculos que yo quiero conservar, por ejemplo, con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigas. Yo quiero conservar esa relación. Cuando tú no quieras conservar una relación, no te interese, te da igual, bueno, pues no habría por qué ser asertiva con esa persona, ¿no? Pero la asertividad es una forma de darle una contención amorosa, muy cuidada al tema de mantener esa relación con el otro, ¿sí? Hace tiempo también yo tuve un tema muy doloroso con alguien que yo quiero muchísimo, que amo mucho, y entonces yo dije, necesito, eso se lo voy a explicar ahorita en la última diapositiva, necesito usar las palabras correctas, muy cuidadas, para hacerle ver a él que me siento muy herida. Y lo hice en mis notas, o sea, como si fuera literal un speech que iba yo a decir, ¿no? Y lo cuidé y lo redacté y le quité y le puse, no, esto no se oye bien, esto mejor se lo quito, esto no. Porque lo amo. Él, después de lo que le escribí, volvió a hacer aquello que yo le pedí, no, no lo volvió a hacer y eso pues fue un éxito asertivo para nuestra relación. Otra frase asertiva, entiendo que tú hagas, sientas o pienses, opines y tienes derecho a ello, pero sé que tratas de aconsejarme con buena intención, pero necesito tomar mis propias decisiones. Lo quiero hacer diferente. Esto se da mucho con los papás. Lo veo mucho con los papás. ¿Sí? Tú deberías de... Entonces la hija asertivamente puede decir, entiendo que tú lo hagas a tu manera, tienes derecho a ello, pero yo lo voy a hacer diferente. ¿Sí? Y de repente hay mamás, híjole, como ya les comenté la vez pasada de que hay mamás tipo Doña Lucha, la de María de todos los ángeles, que cuando tú se lo dices asertiva, aun cuando se lo dices asertiva,
asertiva, es como, ay, pues haz lo que quieras y yo que me meto, o sea, responden súper en la mala onda de la herida, ¿no? Como si hubiera sido un gran rechazo y no. Y las hijas a veces o hijos se mortifican mucho por esto, ¿no? Entonces lo trabajamos y les digo, de entrada, sí hay una frustración porque pues antes lo hacía y no había ninguna respuesta, pero eventualmente lo va a ir entendiendo. No te apures si se frustra un poco, lo va a trabajar y no pasa nada. Se puede, se puede. Ok. Entonces, en la parte, ya vamos a acabar, ¿eh? En la parte, déjenme ver cuántas quedan. Ok, quedan 2 diapositivas. Entonces, cuando estamos queriendo mantener una conversación asertiva, necesitamos checar esto de cómo anda mi ánimo y mis emociones. ¿Sí? Si estoy en verde, bueno, actúo buscando una alternativa, actúo asertivamente. ¿Cuándo estoy en verde? Cuando ya escribí la hoja con todo el veneno, ahí ya me puse en verde. Si yo voy con una persona en rojo, no va a funcionar. No va a funcionar. Seguramente ya les pasó a ustedes más de una vez. Querían que algo saliera bien, salió horrible. Porque llegué en rojo. Quiere decir con las emociones muy vivas. ¿Sí? Entonces no. A ver, entonces, ensayar una conversación difícil, ¿como cuál? Por ejemplo, he tenido casos en donde la chica o el chico es gay y quiere comunicar asertivamente a los papás. Otra conversación difícil es decirle al esposo o a la esposa que quieren el divorcio. Otra conversación difícil es avisarle a los papás a la mitad de la carrera que ya no les gustó la carrera y que odian la carrera. Esos son tipos de conversaciones muy difíciles, muy confrontantes. Entonces aquí yo les digo, primero redacta, tal y como yo lo hice con esta persona muy querida, redacta qué es lo que quieres transmitir. Revísalo. Practica la charla. En este caso yo no se lo dije verbalmente, yo se lo mandé por mail a esta persona, así que no lo tuve que entrenar, que ensayar. Pero si tú quieres hacerlo verbalmente, en persona, practica la charla, tal y cual fuera una entrevista que te van a hacer, escúchate diciéndolo para que te tengas, como dice acá, la suficiente confianza, o puedes practicarlo con alguien más de tu confianza, como dice acá, ¿no? Y que te diga, mira, no te ves tan segura o no te ves tan seguro, a ver, otra vez, ¿no? Como yo lo hice con Pablo, con la niña esta Melanie, ¿no? Y visualizarnos mentalmente diciendo lo que vamos a decir, observándonos en un espejo también sirve muchísimo. Y el hecho de que nos veamos en el espejo creo que nos da mucha retroalimentación de cómo usamos los gestos. Generalmente no tenemos conciencia de cómo estamos gesticulando cuando decimos algo. Entonces es importante que mi parte postural, digamos, mi parte gestual, comunique coherencia, que comunique congruencia con lo que estoy diciendo y con todo mi cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo la ven hasta aquí? Dice Mari, se puede hacer de forma, ¿cómo se puede comunicar a la familia que alguien falleció? Pues mira, yo lo comunicaría, mi papacito trascendió hace 3 años, este año va a ser 4. Hace 5 años falleció unos mejores amigos y toda la familia, mi familia estaba súper preocupada de cómo le vamos a decir y cómo le vamos a decir. Y entonces, pues yo les decía, pues de la manera más sencilla, ¿no? Si quieren lo hago yo. Me acerqué a él a su estudio, le dije, papá, ¿te acuerdas que mi tío Humberto estaba enfermito, que estaba mal de salud? Sí. Entonces le dije, falleció esta mañana, ¿no? Inmediatamente él lloró, lo contuve, le pasé los Kleenex, lo abracé en silencio
Así se comunica. Es que a veces tenemos como el miedo de no poder dar contención. Yo creo que no tenemos que ser los terapeutas, nada más en silencio, abrazar a la persona y ya. No, no lo hagamos tan complicado. Ok, Angie nos cuenta una experiencia de que querías que un compañero te ayudara a un documento. El recuerdo de mi papá cuando me tronaba los dedos. Claro, Angie, pero aquí, igual que en el caso de anterior, que no sé quién me mandó esa historia, no se trata tanto de asertividad, sino de que trabajes ese recuerdo doloroso con tu papá. Porque aquí lo que pasó con el chico del trabajo es que te despertó el recuerdo. ¿Mm? Oigan, pues, ¿cómo están hasta aquí? A ver, cuéntenme. ¿Alguien quiere compartir algo antes de cerrar? Ya nos pasamos un poquito. Pau, Pau, oye, ¿me escuchas? ¿Sí escuchó? Mira, la pregunta es, él como quiera hizo su acción de tronar los dedos, aún independientemente que detonó el recuerdo. Sí. Y definitivamente el tronar los dedos, pues es un gesto ofensivo, ¿no? Angie, es un gesto violento, ¿no? Entonces sí puedes usar la asertividad también y decirle, mira, eh, dar el hecho. Fulanito, cuando tú tronaste los dedos ayer o no sé qué día, yo me sentí, le hablas de tus sentimientos y le pides y te pido de favor que no lo vuelvas a hacer. ¿Estarías dispuesto? Entrena esto, Angie. Yo creo que esto tiene todo un proceso de cómo hacerlo. Antes de hoy, creo que era a veces, no digo que más fácil, la verdad, pero más cómodo, como pues te dejo de hablar, me voy, aviento el plato, aviento la puerta. A ver, no voy a solucionar un conflicto de esa manera. No voy a solucionar un conflicto dejándote de hablar o siendo violenta también, azotando una puerta o simplemente guardándome esa emoción de enojo, Angie. Cuando yo me la guardo, entonces estoy siendo violenta conmigo. Ese es uno de los peligros de no ser asertivos. Somos violentos con nosotros y no Esto, es lo que... esto pasó hoy y yo pienso hablar con él el lunes. Él me seguía como hablando, pero yo mantení silencio porque no era el momento. Ok, ese silencio se llama prudencia, está bien, como respirar y bueno, a ver, ¿de qué manera lo voy a trabajar asertivamente? Igual como les dije acá, escribe una carta de todo lo que sentiste, lanzando todo el veneno del enojo, de la furia, del dolor, quema la hoja o rómpela y el lunes ten tu encuentro asertivo con él. ¿Vale? Perfecto, gracias. Gracias a ti, Angie. Oigan, pues como siempre fue un gusto estar acá con ustedes. Espero que el tema les haya sido de utilidad, que sigan investigando, sigan viendo información en YouTube. Hay un montón de material, hay videos cortos de 5 minutos de comunicación asertiva. Revísenlos, aprendan más de esto y sobre todo, ejercítenlo. Empiecen a darse chance esta semana, ¿no? De a ver, voy a empezar a ser asertiva. Mañana ya tienen el video ustedes de esto grabado, así que pónganlo en práctica y lo seguimos trabajando. No sé todavía cuál va a ser el tema de la semana, pero seguramente va a ser algo que nos va a ayudar a todos. Oigan, pues les mando un beso y mi mejor deseo de bien.